Muy buenos días, estudiante. Bienvenidos al área de gramática. Vamos a continuar trabajando lo que es la oración gramatical. Y para esto será importante tener presentes los acuerdos. Participar diariamente en clases. Tener una actitud positiva durante el desarrollo de tu aprendizaje. Mantener limpio el espacio de trabajo, además de estar atentos a la explicación de esta clase. Ahora vamos a trabajar dentro de la oración gramatical lo que es la estructura del predicado. Para esto vamos a llenar el siguiente esquema para que nos vislumbre y nos ayude a tener más definido la estructura de la oración gramatical referente al predicado. La oración gramatical presenta un sujeto y un predicado. El predicado presenta núcleo y complementos. El núcleo es el verbo simple o compuesto, mientras que los complementos son el objeto directo, el objeto indirecto y los circunstanciales. Vamos a ver entonces el núcleo del predicado de acuerdo al esquema que acabamos de completar. Núcleo del predicado es siempre un verbo, no lo olvides, y es la palabra más importante y muestra concordancia en número y persona con el núcleo del sujeto. Vamos a completar la oración donde dice Ana cocinó y limpió la casa. Al hablar de Ana estamos hablando de ella, de una segunda persona gramatical. Ana viene a ser, en este caso, en esta oración, el sujeto, cocinó es un verbo y limpió es otro verbo dentro de la oración. Entonces, no lo olvides que el núcleo del predicado es un verbo. Vamos a analizar en esta oración de aquí. Vendieron también viene a ser un verbo. Por lo tanto, se convierte en el núcleo del predicado. Se encuentra en plural. Además que esta oración, antes que nos olvidemos, está en singular. Y esta de aquí está en plural. Y está en tercera persona. ¿Correcto? Los complementos. Vamos a ver que los complementos está formado por el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo indica sobre qué o quién recae la acción. Para identificarlo hacemos la pregunta ¿qué más el verbo? Ejemplo, Carla conoció a Ernesto. Si se trata de una persona y sujeto, decimos ¿quién conoció a Ernesto? Carla. Para hallar el sujeto. Ahora, para hallar el predicado, decimos, ¿no? Que en este caso el objeto directo del predicado. Hay que aclarar. Vamos de nuevo, ¿ya? Recordemos que el objeto indirecto indica sobre qué o quién recae la acción. Para identificar, hacemos la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Correcto? Bien. O quién en caso de una persona. En este caso, cuando queremos hallar el sujeto, decimos ¿quién conoció a Ernesto? Carla. Pero cuando queremos hallar el predicado y el objeto del directo como un complemento del predicado, entonces decimos, como Carla es una persona, decimos ¿a quién conoció? Estamos mencionando el verbo y luego el sujeto como indica acá. ¿A quién conoció Carla? Bien, a Ernesto. Por lo tanto, el objeto directo viene a ser Ernesto. Porque es donde recae la acción. Sustituimos al objeto directo por los pronombres. Lo, la, los, las, los cuales se coloca entre el sujeto y el verbo. No lo olvides, ¿correcto? El objeto directo se coloca entre el sujeto y el verbo. ¿Qué es el objeto indirecto? El objeto indirecto modifica el núcleo del predicado porque indica el destinatario de la acción verbal. Se reconoce haciendo la siguiente pregunta: ¿a quién o para quién más el verbo, que viene a ser el núcleo del predicado, más el objeto directo más sujeto, que viene a ser el núcleo del sujeto? Entonces, existen dos maneras para conocer el objeto indirecto. Colocamos la pregunta ¿quién es, para quién es más verbo más sujeto más objeto directo?
Recuerda que el objeto directo, no lo podemos dejar de mencionar, es donde recae la acción. ¿Correcto? Entonces, retornando a esto, decimos, existen dos maneras para reconocer. ¿A quién, para quién, más verbo, sujeto, más objeto directo? Ejemplo, ¿a quién escribió Carla? Preguntamos, ¿no? ¿A quién escribió Carla? Entonces, ¿a quién escribió Carla? A Luz. Con la sustitución del objeto indirecto por los pronombres le, les y ejemplo, ¿no? ¿A quién le escribió una carta? Una carta sería el objeto directo, pero el objeto indirecto sería a Luz. Vamos con otro complemento del predicado que son los circunstanciales. El complemento circunstancial expresa diversas situaciones en las que se realiza la acción verbal. Generalmente la función la asume un adverbio. Entonces aquí tenemos un cuadro donde vamos mostrando algunos ejemplos de estos adverbios circunstanciales con las oraciones en las cuales se pueden emplear o se indica. Para poder reconocer, reformulamos las preguntas cuándo, cuánto, cómo, por qué, sí, claro, también, no, nunca, jamás. Bien, entonces vamos a observar el siguiente cuadro. El complemento circunstancial expresa diversas situaciones en las que se realiza la acción verbal. Generalmente la función la asume un adverbio. Y estos adverbios pueden ser adverbios de lugar. ¿Qué quiere decir adverbio? Que van acompañando al verbo, por eso se le dice adverbio. Y estas palabras que acompañan al verbo pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de afirmación, negación y duda. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra que acompaña al verbo al cual llamamos adverbio le va a dar un sentido a la oración, en la cual va a indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, instrumento, afirmación, negación o duda. Entonces, viajó a Ica. Aquí tenemos un complemento circunstancial de lugar, porque esta palabra que acompaña al verbo te está indicando un lugar, a Ica. Ayer vino él. Tenemos un complemento circunstancial de tiempo. Llegó ágilmente, de modo. ¿Cómo llegó? El verbo es llegó, pero ¿cómo llegó? Ágilmente. Aquí está el complemento circunstancial. Todas las palabras resaltadas de rojo son las palabras que acompañan al verbo para darle un sentido, ya sea de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de afirmación, negación o duda, de acuerdo a la idea que quieres expresar en la oración. Recuerda entonces que el adverbio es la palabra que acompaña ¿a quién? Al verbo. Muy bien. Ahora, nuestro amigo Tribilín quiere que sigamos aprendiendo y que complementemos lo que acabamos de leer y conversar. Entonces vamos a ver el siguiente video súper atento a esta explicación. Hola, hoy vamos a hablar sobre el predicado. La estructura gramatical de una oración se divide en sujeto y predicado. El predicado es la estructura de la oración que detalla la acción que realiza el sujeto, y al describir una acción debe contener un verbo. El núcleo verbal del predicado suele ser un verbo o más que expresa la acción principal. Este verbo debe coincidir en persona y número con el núcleo del sujeto. Aunque por lo general el predicado se ubica después del sujeto dentro de la oración, a veces lo puede preceder. Juan corrió por el campo o corrió Juan por el campo. Cuando la oración presente sujeto tácito, toda la estructura oracional será predicado, ya que el sujeto estará sobreentendido pero no expresado. Vamos a jugar. Vamos a jugar es predicado verbal simple, pero nosotros es el sujeto tácito. Veamos los tipos de predicado. Predicado verbal está compuesto por uno o más verbos. El simple, que tiene un solo verbo, y el compuesto, que tiene más de un verbo que corresponde al mismo sujeto. Predicado no verbal, es decir, que no presenta verbos. Puede ser nominal, según el tipo de palabras que componen el núcleo, tanto de sustantivo como de adjetivo. Adverbial, que tiene por núcleo un adverbio. De objeto, en donde se elimina el verbo transitivo,
o verboidal, que tienen por núcleo a un verboide, de 3 formas: infinitivo, participio o de gerundio. Veamos los modificadores del predicado. Pueden ser circunstancial, brinda información sobre las circunstancias en las que se desarrolla la acción. Camila leyó cariñosamente. De objeto directo, es el elemento que recibe la acción del verbo directamente. Camila leyó los libros nuevos. Objeto indirecto, es el destinatario de la acción que encierra el verbo y se introduce por a o para. Camila leyó los libros nuevos a los niños. Complemento agente, está presente en las oraciones en voz pasiva y se introduce con la preposición por. Los libros fueron leídos por Camila. Complemento régimen, se da en los casos en los que el verbo exige una preposición, depender de, contar con, insistir en. Camila insistió en leer los libros. Y predicativo, cuando el núcleo de un predicado es un verbo copulativo, ser, estar o parecer, que tiene una función de enlazar. Carolina es hermosa. Espero que el predicado te haya quedado más claro. Gracias por ver. Bye. Perfecto, estudiantes. Ha estado súper interesante este video y entonces vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado conversando. Recordemos entonces el siguiente esquema que vimos al inicio del video. Excelente. En este esquema podemos observar que la oración gramatical presenta parte, sujeto y predicado, el núcleo, que es el verbo, y los complementos objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales. Recordemos que en el video nos ha mostrado otros modificadores o complementos del predicado. Tenemos el objeto agente, donde también nos indica que está acompañado de la preposición por, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a remarcar o resaltar las definiciones del objeto directo y el objeto indirecto. Hay un detalle que nos dio este video al observarlo, que el objeto indirecto mayormente va a estar acompañado de a o de para. Y el objeto directo es donde recae de manera directa la acción del verbo, ¿correcto? Y los circunstanciales son aquellas palabras que acompañan al verbo, en la cual indica una circunstancia, en la que puede ser circunstancia de lugar, de tiempo, de modo, etc. Esto es muy importante saber. Y recuerda que los tipos de verbos, o mejor dicho, los tipos de predicados pueden ser simples o compuestos. Decimos simple porque presentan un solo núcleo y compuesto porque presenta más de un núcleo. No olvides que el núcleo es el verbo que se encuentra presente en la oración gramatical. Ahora, regresando a esta pequeña práctica, vamos a tratar de identificar algunos de estos elementos que hemos estado observando en la estructura del sujeto, del predicado. Ellos lo sacaron de la reunión. Cuando hablamos de ello, nos estamos refiriendo a pronombres, ¿correcto? A pronombres, que son parte del sujeto también. Entonces, vamos a identificar el predicado. ¿Qué pasó con ellos o qué hicieron ellos? Bien, podemos decir que lo sacaron de la reunión. Esto sería el predicado, ¿correcto? Ahora, sacaron viene a ser el verbo dentro de la oración, que podría convertirse en el núcleo del predicado. Ahora, ellos lo sacaron de la reunión. ¿Qué ocurrió con ellos? Entonces aquí podemos formular la pregunta que nos dice, ¿no? ¿Dónde vamos a incluir el verbo? Los sacaron a ellos, o podemos decir también, ¿no? A ellos los sacaron, o para qué los sacaron a ellos de la reunión. Podríamos decir entonces que reunión podría ser en este caso el objeto directo. La reunión sí fue provechosa.
¿Qué fue provechosa la reunión? Tenemos el sujeto. Fue provechosa viene a ser el predicado. Presenta un solo verbo, por lo tanto, es un solo núcleo. ¿Correcto? Lentamente llegaban los mensajes. ¿Qué llegaba lentamente? Los mensajes, viene a ser el sujeto. Lentamente llegaban, viene a ser el predicado. Llegaba, viene a ser un verbo, que en este caso se convertiría también en el núcleo del predicado, como en las otras oraciones. Gisela compró en el supermercado el libro. Bien, ¿a quiénes compró Gisela? ¿No? En el supermercado el libro. Entonces, primeramente Gisela viene a ser el sujeto. Compró es un verbo. Compró en el supermercado el libro viene a ser todo el predicado. Entonces, el libro podría convertirse en el objeto indirecto y presenta un solo núcleo, que es el verbo compró. Recuerda que hay predicados simples y predicados compuestos. Nos asaltaron en ese lugar. Entonces, asaltaron en ese lugar se convierte en el predicado. Asaltaron vendría a ser el núcleo del predicado. ¿Correcto? Entonces es importante recordar qué función cumple tanto objeto directo, objeto indirecto, los complementos circunstanciales. Entonces, debemos ver si hay un objeto circunstancial que indique las circunstancias del verbo. Te invito a seguir investigando en las demás oraciones qué otros elementos puedes identificar. Recuerda que en una oración no es necesario que estén todos los complementos presentes. No siempre vas a poder encontrar objeto directo, objeto indirecto, dos núcleos. A veces solo encuentras algunos complementos. Depende de la oración y del tipo del predicado. Muy bien. Entonces, termina en casita de practicar y de ser necesario, vuelve a revisar el video para que te quede más claro las definiciones. Muchas gracias por participar y recuerda seguir cuidándote porque seguimos en pandemia. Respeta el protocolo de bioseguridad. Hasta la próxima. Bye, bye.